¿Cómo están todos? Bueno, hoy vamos a ver la relación entre dos ángulos, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre dos ángulos? Que pueden ser ángulos consecutivos, pueden ser ángulos adyacentes o pueden ser ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver las características para cada uno. Recordar que los ángulos son consecutivos cuando tienen el vértice, llamémosles vértice O, y un lado en común, ¿sí? Dos o más ángulos son consecutivos cuando tienen el vértice y un lado en común. Entonces, por ejemplo, estos dos ángulos, alfa y beta, fíjense, tienen el vértice O en común y tienen este lado, que sería esta semirrecta, como común a los dos ángulos, ¿sí? Ese es un tipo de ángulo consecutivo. Ángulos adyacentes, ¿cuál es la propiedad o cuál es la condición para que sean adyacentes? Bueno, dice que tienen el vértice en común y los lados, dice que uno de los lados son semirrectas opuestas. Fíjense en que esta es opuesta a este otro. Y acá tenemos el ángulo alfa y acá tenemos el ángulo beta. Y a su vez se cumple que la suma de sus amplitudes es igual a 180 grados. Es decir, que es un ángulo suplementario. Forman un ángulo suplementario la suma de estos dos ángulos, alfa y beta. Es decir, que los ángulos adyacentes entonces tienen el vértice, un lado en común, y tienen que cumplir también la condición de sumar 180 grados, distinto de los ángulos consecutivos, que fíjense en que pueden medir más de 180, pero la condición es que tengan el vértice y el lado en común. Eso que nos lleva a decir de que los ángulos adyacentes, fíjense en que son consecutivos, justamente porque tienen el vértice y un lado en común, pero no siempre los ángulos consecutivos van a ser adyacentes. Y por último tenemos también los ángulos opuestos por el vértice, que son aquellos de este tipo, por ejemplo, cuando tienen el vértice en común, dos o más ángulos son opuestos por el vértice, cuando tienen el vértice en común, llamémosle vértice O, y fíjense en que sus lados son semirrectas opuestas, ¿sí? Y otra de las características que cumple es que sus medidas son iguales, es decir, que miden lo mismo, ¿sí? Esta es una de las características importantes que tienen este tipo de ángulos opuestos por el vértice. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que nos den un ejercicio para que lo resolvamos de esta manera con ecuaciones de un ángulo opuesto por el vértice, de dos ángulos opuestos por el vértice. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Voy a borrar acá esta partecita y vamos a hacer un ejemplo de dos ángulos cuando son opuestos por el vértice, cómo se aplica la fórmula, ¿sí? Así que bueno, recuerden cada vez que vayan a resolver ejercicios con ecuaciones de tener en cuenta esta relación, ¿no? Esta relación entre sus lados. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo donde tenemos dos ángulos, llamémosle, bueno, acá está el vértice O, llamémosle alfa, a este lado, a este ángulo llamémosle pi, y llamémosle este otro ángulo beta, ¿sí? Y nos dan como dato el valor del ángulo alfa, es decir, la expresión que tiene, que es 5x menos 15 grados, y nos dan como dato el ángulo pi, que es igual a 3x más 19 grados. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hallar el valor del ángulo alfa, el valor del ángulo pi y también el ángulo beta, que no lo conozco. Fíjense en que alfa y pi, ¿cómo son? Por lo que vimos recién en la clasificación de la relación de dos ángulos, alfa y pi son opuestos por el vértice. Por lo tanto, al ser opuestos por el vértice, son sus medidas iguales. Es decir, que alfa, la medida de alfa, es igual a la medida del ángulo pi
por ser opuestos por el vértice, ¿sí? Esto es importante que lo aclaremos, opuestos por el vértice, para poder justificar de que igualamos estas dos expresiones y que ahora vamos a hallar el valor de x, porque tenemos que despejar la x. Entonces, lo que hacemos es, como dijimos que son iguales las medidas, vamos a reemplazar el valor de alfa y el valor de pi en cada una de estas y despejar la x, ¿sí? Entonces tenemos 5x menos 15 grados igual a 3x más 19 grados. Entonces yo siempre tengo que ver la relación de cómo están los ángulos que me han dado como dato y ver de qué manera los puedo relacionar. Entonces en este caso los podemos relacionar por ser opuestos por el vértice, igualamos las dos medidas. Ahora lo que hacemos es resolver una ecuación común, juntamos las x de un lado al igual y los que no tienen x del otro lado al igual. Entonces el 5x lo bajamos igual, este 3x que está sumando lo dejamos restando a este otro lado al igual, bajamos el 19 y el menos 15, fíjense en que lo despejamos acá con el signo contrario como más 15 grados, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es restar 5x menos 3x, me quedan 2x, ¿sí? Y ahora sumamos 19 más 15, me queda aquí en 4, me llevo una y me quedan 34 grados, ¿sí? Y ahora fíjense en que el 2 que está multiplicando lo vamos a despejar al otro miembro con la operación contraria que sería división. 34 dividido 2 me queda en 17 grados. Es decir, que ya hallamos el valor de x, que es igual a 17. Pero ¿qué pasa acá? ¿Ya hemos terminado? No. ¿Por qué? Porque solamente hemos hallado la incógnita. Ahora nos faltaría hallar el valor del ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en el lugar de las x por 17. Entonces donde aparezca la x lo vamos a reemplazar por este valor que hemos hallado ahora. Entonces para hallar alfa decimos que alfa es igual a 5 por, en vez de x colocamos el 17. Vamos a colocar con color para que puedan verlo, 17 grados menos 15. Bueno, y ahí multiplican 5 por 17, si no se acuerdan cuánto es, se van a cálculos auxiliares, ¿sí? Y hacen 17 por 5, 7 por 5, 35, me llevo 3, 5 por 1, 5, y 3 que me llevé son 85 grados, en este caso van a ser 85 grados menos 15, restamos 85 menos 15 y nos da igual a 70 grados, ¿sí? Es decir, que ya hallamos el valor de alfa. Ahora vamos a hacer lo mismo con este, vamos a reemplazar la x por 17 y deberíamos llegar al mismo resultado porque dijimos que eran iguales, ¿sí? Las medidas de esos dos ángulos. Entonces, al reemplazar ahora la x, fíjense en que vamos a poner 3 por, en vez de x, dijimos que vamos a poner 17 más los 19, multiplicamos 3 por 17, si no se acuerdan, vienen a cálculos auxiliares, 17 por 3, 7 por 3, 21, me llevo 2, 3 por 1, 3, y 2 que me llevé, 51. Entonces van a ser 51 grados más 19, y van a sumar 9 más 1, 10, me llevo una, 1 más 5, 6, y una que me llevé, 7. Entonces me va a dar los 70. Y ahí tenemos los 70 grados de los ángulos que miden lo mismo. Ahora, lo último que nos falta, fíjense en que me dan acá beta también para averiguar. Entonces, ¿cómo hago para averiguar beta? De acuerdo a lo que hemos visto también en otros videitos, podemos ver de que tanto alfa como beta son suplementarios o adyacentes también, y adyacentes porque sumados dan 180. Lo mismo pasa con pi. Pi y beta, fíjense en que sumados dan 180 grados, me dan un ángulo de 180. Entonces yo lo relaciono con cualquiera de los dos. Como ya sé los datos de los dos, decimos que beta es igual,
el ángulo beta es igual a alfa, ¿sí? La suma de estos dos, beta más alfa, me da igual a 180 grados. Pi y alfa son iguales, beta más alfa entonces van a ser suplementarios y va a ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, reemplazar alfa por el dato que ya tenemos, que es 70 grados. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es despejar beta, que sería mi incógnita, que sería lo que yo tengo que averiguar. Entonces, esto que he puesto acá son barras de valor absoluto para que vean que es positivo el ángulo, ¿sí? Bajo el beta tal cual y despejamos el 70 que está sumando, lo despejamos al otro lado restando con la operación contraria. Y ahí resto entonces 180 grados menos 70 y nos da que beta es igual a 110 grados, ¿sí? Y ahí hallé el valor del ángulo beta. Entonces, ¿qué es lo importante para repasar y ya finalizar este videito? Es recordar la definición que habíamos visto recién, qué tipo de ángulos son, cómo se relacionan entre ellos, si son opuestos por el vértice, son iguales sus medidas, igualamos las expresiones, despejamos x, luego reemplazamos las x y después me fijo qué tengo que hacer con los ángulos que me quedan. Veo cómo los relaciono, si son adyacentes van a ser suplementarios, es decir que van a sumar 180, reemplazo el ángulo que ya conocía y solamente despejo como una ecuación más y hallo el otro ángulo. Y si ustedes se fijan, beta que es 110 más alfa que es 70 me da igual a los 180. Parece mucho, pero en realidad no es tan complicado, así que bueno, animarlos a que puedan hacerlo, a que se animen a resolver este tipo de ejercicio y bueno, cualquier duda pueden seguir mirando más videitos de matemáticas positivas. Un gran abrazo.